Muy buenos días. Soy el general Juan Treceño y soy el jefe del gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. Y esto es el Ejército del Aire. Les acabo de poner un vídeo ejemplo de lo que hacemos. ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Como ustedes son bien conscientes todos, la comunicación es tan importante que, al menos en las Fuerzas Armadas, es directamente el jefe quien da las directrices, el líder. Por eso la comunicación depende de mí, que estoy al lado del jefe de Estado Mayor. Tenemos un equipo pequeño, pero un equipo muy activo que además cuenta con la colaboración de todas las unidades, porque en el Ejército del Aire la comunicación la tenemos distribuida, como decimos los militares, el control es centralizado y la ejecución es descentralizada. Tenemos en todas las unidades participan y en la oficina de comunicación, que depende de mí, como decía, tenemos toda la responsabilidad de presentar a la sociedad qué es el Ejército del Aire. Porque el Ejército del Aire, una organización militar, somos una herramienta del Estado pues, para servir a la sociedad española. Una herramienta que hay que vender. Que hay que vender porque, aunque se nos ve mucho, porque vamos de uniforme, sí que es cierto que estamos en una situación que, por un lado, nos es fácil vendernos y, por otro, tenemos esa responsabilidad dada. Bueno, a ver si quiere pasar la siguiente transparencia. Como decía, tenemos la responsabilidad de presentar el Ejército del Aire. ¿Y cómo es la comunicación para nosotros? La comunicación tiene que ser ágil, tiene que ser flexible, lo cual no es nada que para nosotros sea un reto extraordinario, dado que así es el Ejército del Aire. El Ejército del Aire es ágil, es flexible. El Ejército del Aire está siempre dispuesto para, en el menor tiempo posible, salir a cumplir la misión que se nos asigne. Y esto es nuestro reto, el reto de la Oficina de Comunicación, de estar al nivel de nuestra organización. ¿Cómo lo hacemos? Pues, en primer lugar, como todo el mundo, tenemos que ver el porqué. ¿Somos independientes? Pues no. Es el jefe de Estado Mayor, es el líder de la organización quien nos da las directrices a seguir, quien nos marca los mensajes que tenemos que dar. ¿Cuál es el objetivo estratégico de la comunicación del Ejército del Aire? Y este objetivo estratégico, pues al final, se plasma en unos mensajes que están en consonancia con la esencia del Ejército del Aire, con lo que nosotros queremos que sea el Ejército del Aire. El Ejército del Aire tiene disponibilidad absoluta, este es nuestro lema, disponibilidad 24 horas al día, los 365 días del año, rapidez de respuesta, superioridad tecnológica. La tecnología nos hace ir adelante y el Ejército del Aire también colabora para que avance la tecnología. Por supuesto, nuestros miembros son personas muy preparadas, muy cohesionadas y con una moral muy, muy alta. Y estos son los mensajes básicos. Hay más, pero este es el mensaje que en nuestra organización queremos que sea el centro de la comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos muchas maneras de hacerlo. Aquí, en esta primera transparencia, solamente quiero presentar pues 4 casos concretos de éxito de comunicación. Tenemos los ejercicios aéreos, como esto que pone aquí, DACT, que no es más que un ejercicio de combate entre aeronaves diferentes. Es un acrónimo, un anglicismo que se utiliza mucho en aviación, pero que para nosotros simplemente lo que quiero presentar es que vean que este es un caso en el que la comunicación nos ha sido muy fácil porque tenemos una herramienta, tenemos un objeto fácil de vender. Creo que afortunadamente la aviación es para muchas personas, sobre todo para gran parte de las personas que forman nuestra audiencia objetivo, es un objeto de deseo. Y eso pues hay que reconocer que nos ayuda. El Red Flag pues es un ejercicio que se hace con carácter anual, en el que un gran número de aviones y de personas del Ejército del Aire se desplazan hasta Nevada, a Estados Unidos, cruzan el Atlántico
y todo eso lo hacemos de manera autónoma. Y en estos ejercicios, en las últimas ediciones, hemos llevado periodistas a bordo con nosotros para que vivan de cerca cómo es el Ejército del Aire. Tenemos las presentaciones de las patrullas. Tenemos patrulla, como saben, la patrulla Águila, la patrulla de helicópteros, patrulla de paracaidismo, patrulla de aeromodelismo. En fin, son diferentes ejemplos de lo que nosotros tenemos para mostrar a la sociedad. La audiencia, pues como todas las organizaciones, nosotros segmentamos nuestra audiencia. O sea, tenemos, como decía, pues un público joven, que es el público objetivo. Tenemos un público no tan joven, que quizás requiera otros medios o está acostumbrado a otros medios de comunicación. Y en función de esto, pues nosotros lanzamos nuestros mensajes en unas plataformas o en otras, en unos formatos o en otros. Y para eso tenemos, pues, una panoplia de herramientas amplia. Tenemos, como todas las organizaciones, las redes. El Ejército del Aire está presente, pues, prácticamente en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Flickr, y en todas estas redes, además, llevamos poco tiempo, pero con unos índices de crecimiento muy altos. Utilizamos cada red en función, cada plataforma en función del material que queramos colgar y, por supuesto, como decía, en función de la audiencia. Tenemos las herramientas clásicas, una revista de aeronáutica y astronáutica. Tenemos, por supuesto, la página web, una página web que, por cierto, me voy a hacer publicidad, recomiendo que le echen un ojo. La tenemos reformada de hace prácticamente un mes y hemos dejado también una página histórica, pues en el que vamos a ir alimentando con toda esta información que se va quedando. Sí que es cierto que nos surgía, imagino que como a todos, la duda de al cambiar la página web, decíamos, ¿y qué pasa con todo lo anterior? Porque hay muchas cosas que no se escriben, muchas cosas que se quedan en la red, en la nube. Pues con esto estamos creando un archivo virtual para que nuestros sucesores en el futuro puedan ver qué ocurrió en el Ejército del Aire en el año 2017. Tenemos un museo también de aeronáutica y astronáutica, que es una herramienta fundamental de comunicación. Y luego, pues, los eventos que nosotros convocamos, pues como son, decía, presentación de patrullas a los medios o jornadas de puertas abiertas en las que se puede concentrar miles de personas, decenas de miles de personas, y que son, como decía, una herramienta fundamental para nuestra comunicación. Un último mensaje con el que no descubro nada a nadie. Lo que no se comunica no existe, para bien y para mal. Nosotros, o sea, nuestra política es de puertas abiertas, estamos dispuestos a enseñar todo lo que se puede enseñar, pero sí que somos conscientes de este mensaje, de lo que no se comunica no existe. Y con este mensaje voy a dar paso a mi siguiente compañero, al coronel Ejército de Tierra. Muchas gracias. Buenos días, soy el coronel José Antonio Fuentes, responsable de protocolo en el Ejército de Tierra, en el gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército, hasta hace un mes, que por razones de ascenso he cesado en mi puesto, pero todavía sigo ahí agarrado a la silla y hasta dentro de un par de meses continúo con mis tareas. Esta mañana, cuando venía para acá, con mi mujer, al Congreso, como los 2 días anteriores, he notado que la gente me miraba mucho. Curiosamente, me miraban a mí, no a ella, como pasaba en los días anteriores. Y digo, ¿qué pasa? ¿Llevo algo mal? Y al mirar, me di cuenta de que no llevaba nada mal, llevaba algo distinto a los días anteriores. Y la gente me miraba porque iba de uniforme. Luego he echado un vistazo hacia un lado y he visto un kiosco, y en el kiosco me he encontrado este periódico, que reflejaba el maravilloso, magnífico acto de homenaje a los que dieron su vida por España que se hizo ayer en la Plaza Mayor de esta ciudad. Y me he dado cuenta
de que efectivamente, tal y como siempre nosotros defendemos y decimos, el ejército comunica con su sola presencia, sin hacer nada. Ahora mismo está comunicando el ejército. Y les está comunicando cosas a ustedes. Y está comunicando cosas incluso internamente dentro de la institución. Luego volveremos a ese tema. En el ejército la comunicación es importantísima. Como tal la tenemos desde hace muchos años y a eso nos dedicamos de forma profesional una estructura bastante amplia de personas. Una estructura que, como toda nuestra institución, es jerarquizada, piramidal, pero que, como ha dicho el general Treceño, deja cierta libertad a medida que se va descendiendo a los escalones de ejecución. En la cabeza de esa pirámide se encuentra el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, en el que se agrupan las 4 áreas funcionales clásicas de la comunicación: las relaciones públicas y el protocolo, la comunicación interna, externa y prensa. Es importante que todo esté agrupado, como está, bajo la dirección del jefe del departamento, para que el mensaje, las acciones y los objetivos se coordinen al más alto nivel. Cuatro de las áreas están básicamente imbricadas en la comunicación externa, si bien el protocolo lo hace con mensajes más elevados, comunicación en mayúsculas, no tanto información pública, pero es indudable que en este foro no hace falta que expliquemos que protocolo es comunicación, ¿no? Y el último área, publicaciones, boletín tierra, intranet, bebe un poco tanto de la comunicación externa como interna, como ahora veremos. Bien, 40 personas tenemos la responsabilidad de la ejecución de la comunicación del Ejército de Tierra en el más alto nivel. Pero la estructura general en el Ejército de Tierra es de aproximadamente 500 personas, dedicadas a la comunicación exclusivamente. ¿Somos autónomos en la ejecución de estas políticas de comunicación? No. Dependemos orgánicamente del Ministerio de Defensa, que ejerce una cierta directriz en materias de relaciones institucionales, aunque es verdad que nos deja bastante libertad en la ejecución de estas tareas. En política de comunicación, también la Oficina de Comunicación del Ministerio, desde la semana pasada, Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa, ejerce un papel más activo a la hora de coordinar la política de comunicación en los ejércitos. Hemos dicho que tenemos 4 áreas en el ejército, todas ellas contribuyen a la comunicación. El protocolo lo hace de muy diversas maneras. La Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas lo hace a través de actos propios, como el que ayer tuvimos la posibilidad de ver en la calle. Actos que realizamos en colaboración con otras instituciones superiores, con la Casa Real, con el Ministerio de Defensa, ayer mismo con el Ayuntamiento de Valladolid. Y otro tipo de eventos, que no es la parada militar clásica que todos conocemos, también propios o en colaboración con otras instituciones y autoridades, como por ejemplo la celebración de los premios Ejército de Tierra, que tuvieron lugar el jueves día 16. Estos premios son unos premios culturales que tienen su origen en el año 45. Quiere decir que llevamos más de 70 ediciones de premios, algún año falló por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, y es una magnífica labor de promoción de la cultura y la conciencia de defensa. La ceremonia es presidida habitualmente por la ministra de Defensa, pero
hemos tenido otras personalidades y autoridades como Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, y en algunas ocasiones también nos ha honrado con su presencia el ministro de Educación, Cultura y Deportes. Otras actividades que realizamos en el campo de las relaciones públicas e institucionales son audiencias tanto a grupos civiles como militares del jefe del Ejército de Tierra, relaciones internacionales, relaciones nacionales con autoridades, personalidades, personas del mundo de la cultura, de todo el espectro nacional e internacional, firma de convenios culturales generalmente. En el punto de vista de la imagen institucional, el Ejército de Tierra se esfuerza en la confección de productos que ayudan al ciudadano a comprender muchas veces qué somos y qué hacemos. Uno de ellos, con que tiene mucho éxito, es nuestro calendario, dedicado cada año a un tema. Aquí he traído 3, el del 14 dedicado a cocineros famosos, en el que vinieron a cocinar a cuarteles, cada uno de ellos un plato en un cuartel. En 2015 fueron seleccionadores nacionales. En 2016 se dedicó a corresponsales de guerra. Este año estaba dedicado a la industria de defensa, a las grandes empresas españolas que colaboran al esfuerzo industrial. Numerosísimas exposiciones y ferias por todo el territorio nacional. Y el uniforme. El mejor elemento de comunicación institucional que tenemos. Externo. Si ustedes me miran ahora mismo, pues pueden deducir una serie de cosas sobre mí sin que hayamos empezado a hablar. Pueden saber que soy coronel, con lo cual ocupo una graduación relativamente alta dentro de la institución. Probablemente mis chapas o medallas, como dice mucha gente, pues no les digan mucho, pero bueno, ven que he tenido una vida más o menos activa, porque llevo muchas. Saben mi nombre. Saben si el nudo de mi corbata está bien anudado o no, si mi uniforme está arrugado o no, si está limpio. En el ámbito interno también comunicamos cosas entre nosotros con el uniforme. Mis compañeros que saben decodificar estos elementos que llevo sobre mi uniforme, pues saben que soy piloto de helicópteros, diplomado en inteligencia, que actualmente ocupo destinos de asesoramiento, que he estado en operaciones de paz 3 veces, en fin. ¿De qué arma es usted? Soy originario del arma de infantería, pero llevo 19 años de mi vida dedicado al vuelo en helicóptero. Esa infantería ha ganado ya algo más, en mi opinión. Muchas gracias, don Fernando. Comunicación, imagen institucional, importantísima para nosotros. Nosotros no podemos ocultarnos. Se nos ve permanentemente y eso es una gran responsabilidad que asumimos y que tratamos de llevar con la mejor de las profesionalidades. Visitas al Palacio. El Palacio de Buenavista, sede del cuartel general del Ejército, recibe alrededor de 7.000 visitantes al año. Un magnífico palacio del siglo XVIII, que se empezó a construir en 1777 por el 12º duque de Alba. Pero como este tenemos multitud de instalaciones militares que son visitadas cada año por miles de españoles y que para nosotros es una magnífica oportunidad, una ventana de abrirnos al exterior. Pero para nosotros es importante la formación, sobre la formación de nuestra gente, para que el mensaje sea único, sea coordinado, porque la forma es importante en protocolo. Y organizamos jornadas y seminarios internos para coordinar nuestro mensaje, nuestra forma. Y que el acto de homenaje a los caídos que se celebró ayer aquí no sea distinto del que se celebra pasado mañana en otra ciudad. También tenemos un gabinete de prensa cuya finalidad es asistir al jefe del Ejército en sus relaciones con los medios de comunicación. Realiza cursos y seminarios y gestiona crisis. Ayer el capitán de fragata chileno nos contó una en su país con la fragata Lynx,
pues como esas podemos tener todos en nuestro ejército. Apoyamos a productoras de cine y televisión en numerosas películas. Actualmente, pues series como Los Nuestros, películas como Zona Hostil, Tiempos de Guerra y otras en las que no se nos ve tanto porque estamos por detrás, como por ejemplo Juego de Tronos. En Internet, además de contribuir a la imagen del ejército, difundimos los mensajes que el jefe del ejército considera que deben ser conocidos por la opinión pública en cada momento. Estos que están aquí son los 5 miembros del área que, junto con el jefe del Ejército de Tierra, recibieron a la usuaria de Instagram número 25.000 en mayo. Ya tenemos 42.000 seguidores. Tenemos una página web donde tenéis la página del GEME, que está disponible para todo el mundo, y nuestras redes sociales. Estamos presentes en todas las redes sociales. Ahí tienen las redes sociales en las que estamos y el número de seguidores. Esto requiere un grandísimo esfuerzo, no solo de trabajo, también de imaginación, de búsqueda de noticias, de resaltar lo importante de comunicar. Y este esfuerzo tiene su recompensa cuando somos el número 2 en el índice Cloud de administraciones públicas, con 82 puntos. Dicen que hay un 5% de personas e instituciones que suben de los 60 puntos. Obama tiene 99 y el Papa Francisco 98, si no recuerdo mal. Estamos por encima del Congreso y de la Moncloa, por ejemplo. El jueves 16, durante la ceremonia de premios Ejército, fuimos trending topic en Twitter. Y esto no es casualidad, esto es fruto de un trabajo. En comunicación interna, además de mantener informados a los componentes de la institución, evitamos que sean desinformados y al mismo tiempo acrecentamos su vinculación con la institución. Y lo hacemos a través de diversos medios, uno de ellos la intranet del Ejército, en la que básicamente se replica el 80% de los contenidos de Internet, más unas páginas especiales de normativa y de cosas que no tienen realmente interés para el público externo. Editamos un boletín Tierra de comunicación interna, pero que está disponible en versión digital y hay una app informática Tierra con 70.000 ejemplares descargados al mes. Y hacemos otros elementos de comunicación externa como libros, calendario, como ya les he hablado. Producimos vídeos que colgamos en Internet, vídeos muy bonitos, interesantes, que lanzan los mensajes y muestran nuestra forma de ser y de vivir la milicia. Y ahora mismo estamos metidos en el mismo proyecto que ha explicado el general Treceño de comunicación estratégica, en el que queremos pasar de las actividades clásicas de información, dar un salto y hacer que todas nuestras acciones comuniquen de forma coordinada. Tened en cuenta que el Ejército de Tierra tiene 80.000 personas diseminadas por todo el territorio nacional, en multitud de bases. Tenemos la mayor presencia de los 3 ejércitos en dispersión geográfica en el territorio nacional y hay que coordinar todos esos mensajes. No solo el que se da a través de la prensa o a través de Internet, sino el que se da en un acto militar, en una visita, en una exposición o en un ejercicio, incluso en operaciones. La forma de contestar un telefonista en un cuartel, la marcialidad o seriedad que transmite un centinela en su puesto de guardia, o simplemente cualquier militar que viste un uniforme por la calle, están transmitiendo mensajes. Queremos que todos esos mensajes sean unificados, sean coordinados y no se dispersen. Y para eso estamos en marcha para crear un plan de comunicación estratégica que ya está bastante ultimado, que sirve a ese fin. Comunicación estratégica que no debemos confundir con estrategias de comunicación. Nosotros no nos estamos refiriendo a un plan concreto
para atacar o atajar una crisis concreta. Estamos hablando de la acción coordinada de todos los elementos del Ejército de Tierra, individuos, unidades, bases y actividades, a un fin comunicativo común y coordinado. Con este carro de combate me despido y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy el capitán de navío Damaso Berenguer. Soy el director de comunicación de la Armada y durante estos próximos minutos les voy a hacer una serie de lucubraciones que yo tengo en la cabeza sobre la comunicación y luego les explicaré un poquito de cómo está organizada la comunicación en la Armada. Esto lo dice Jorge Cachinero, que es un experto en comunicación y es colaborador del Instituto de Estudios Estratégicos, y dice que la comunicación es una función tan crítica que incluso en las situaciones de conflicto bélico declarado, en las que está en juego la vida y la muerte, puede llegar a convertirse en el elemento que marca la diferencia entre la victoria y la derrota. Las guerras son, en definitiva, guerras de comunicación. Y tiene toda la razón, porque históricamente la comunicación ha estado muy implicada en todas las guerras. Esta es una foto de la guerra del Vietnam que, como ustedes ven, bueno, ha sido una foto, fue premio Pulitzer y fue una de las principales causas que obligó a los Estados Unidos a cesar su empeño en seguir en Vietnam. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió simplemente porque el gobierno de Estados Unidos no tuvo en ningún momento control sobre la comunicación en la zona. Los periodistas acampaban a sus anchas, hacían fotos de lo que querían, de las actitudes de los soldados americanos en los pueblos cuando estaban de descanso, etcétera, etcétera. Con lo cual la opinión pública americana pues dejó de apoyar este sistema americano, ¿no? La presencia de Estados Unidos en Vietnam. Y fue una de las razones por las que se retiraron sin conseguir el objetivo. Otro caso completamente opuesto es la política de comunicación de la Alemania nazi, que este señor, como ven, es Goebbels, que era el director de propaganda y comunicación, que aprovechando la mala situación que tenía Alemania en esos momentos y el malestar que tenía el pueblo alemán después del Tratado de Versalles, con una serie de mensajes de comunicación completamente controlada por el gobierno, consiguió no solo alzar al partido nazi al poder, sino incluso en los momentos finales de la guerra, el pueblo alemán seguían convencidos que estaban ganando la guerra. Pero bueno, esto ya no es así, porque la comunicación ha cambiado radicalmente. Hoy en día comunica cualquiera. Un teléfono móvil, quien no tiene una cámara en su teléfono, pues puede grabar lo que sea, ¿no? Esto, les recuerdo, es la plaza de Tiananmen, que está considerado uno de los 20 hechos más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque hizo cambiar a China. Un país que era completamente cerrado, fue grabado sin permiso del gobierno chino y salió a los medios. Este es otro ejemplo, este es de la primavera tunecina. Se acordarán que hace unos años una persona se inmoló, se quemó a lo bonzo en una plaza, pues este es el resultado. Salió en los medios y este acto consiguió terminar con 40 años de dictadura. En fin, solo existe, como decía el general Treceño, lo que sale en los medios. Y claro, nosotros queremos existir y que por eso tenemos que estar en los medios. Y para existir tenemos que darnos a conocer. Ayer, tomando un vinito en la magnífica recepción que tuvimos en el Palacio en la cúpula del Milenio, pues fuimos de uniforme los de la Armada. ¿Con qué intención? Pues para saber si sabíamos de qué éramos. Pues les sorprenderá si les digo que había bastante gente que no tenía ni idea que éramos de la Armada. Irina, por ejemplo, que está ahí sentada, le pregunté, ¿de qué ejército crees que somos? Y me dice, vosotros del ejército. Y yo, no. Fíjate en los botones.
Laura, que estaba a su lado, dijo, no, vosotros sois marines. Marines, nos dijo. En fin, el caso que es necesario darse a conocer, nos tenemos que dar a conocer, y eso es la primera cosa que dice el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada en sus líneas generales, ¿no? Tenemos que darnos a conocer y declarar que la Armada es un instrumento útil para la sociedad en su día a día. Tenemos que mostrar nuestra actividad, como hacen los otros ejércitos, y luego tenemos que difundir nuestros valores y nuestro compromiso con España. Y para eso la GEMA lo refleja en sus líneas generales, que es, digamos, la Biblia de la Armada para los años de su mandato, ¿no? Y él lo refleja lo primero. Y dice, además, que lo hagamos con los medios actuales que utiliza la sociedad española. Es decir, pues no nos podemos limitar únicamente a mandar notas de prensa. Tenemos que emplear pues, lo que empleamos todos ahora mismo, ¿no? Pues Facebook, Flickr, Instagram, etcétera, etcétera. Y el primero que se da a conocer es él, porque él todos los años se reúne con los periodistas en el cuartel general de la Armada, se sienta con ellos y empiezan a disparar. Y ahí está el abierto, dando a conocer lo que es la Armada, a pecho descubierto, sin guión ninguno, y expuesto a todos los problemas que, como se pueden imaginar, son muchísimos. Porque es que a los medios de comunicación se les debe atender. Porque si no hacemos caso a los medios de comunicación, ellos ya se encargarán de buscar la noticia por otro lado. Y qué mejor que la noticia la tengan de una fuente verdaderamente veraz. Porque si no, lo que pasa son cosas como esta, que dice que la Royal Navy nos ha echado de aguas de Gibraltar a la Armada Española. Vamos, la Royal Navy en Gibraltar. Venga, por Dios. Esto... O pasan cosas como esta, que estamos fragatas, buques de apoyo logístico, estamos en el Mediterráneo recogiendo migrantes, que los pobres lo están pasando muy mal, y resulta que lo que sale es pues la ONG esta, que está muy bien, yo de acuerdo, pero caben 30 tíos en el barco. ¿Vale? Nosotros metemos 600, de 600 en 600. Entonces, a esa gente hay que tenerla informada, hay que alimentarla con lo que hacemos. Porque si no, efectivamente, pasa lo que les estoy diciendo. Porque nosotros al final lo que perseguimos pues es que ustedes nos conozcan pues a través de los distintos medios de comunicación, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, conseguir esto. Y además, aprovechando, como les decía, y utilizando todos los medios que existen a nuestra disposición. Esto es curioso, porque no sé si se acuerdan, el partido de España-Colombia que se celebró en Murcia, a Manolo el del bombo se lo robaron. Y el pobre no pudo estar dándole al bombo en el partido. Y salió en la radio llorando, ¡ay, mi bombo, tal! No sé qué. Pues nada, al día siguiente resulta que el bombo aparece al lado del cuartel general de la Armada. Y un cabo que venía a las 6 de la mañana porque va a hacer deporte al retiro y tal, se lo encuentra ahí tirado. Curiosamente, al lado del consulado de Colombia. No te quiero decir nada. ¿No? Curiosamente. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Aprovechamos esa oportunidad de comunicación y ha sido uno de los éxitos mayores que hemos tenido en comunicación, ha sido la recuperación del bombo de Manolo. ¿Pero quién lo hizo? La Armada Española. Ahí estamos. Bueno, se acabó lo divertido. Ahora no me queda más remedio que darles un poquito de la matraca con esto, pero bueno, para eso hemos venido también, ¿no? Como es lógico, toda oficina de comunicación tiene que estar al lado del jefe y así es como estamos. O sea, somos ejecutivos, estamos ejecutando. No podemos perder tiempo en pertenecer a otros estamentos de la institución que tengan que seguir consultando y demás. Tenemos que estar al lado del jefe porque lo nuestro es zas, 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 continuamente, ¿no? Hacemos una directiva de comunicación estratégica anual que de ahí derivan dos, la comunicación interna y la externa, sencillo. ¿Cómo estamos distribuidos? Pues, como lo ve, un jefe de prensa, un jefe de protocolo y el jefe de área económica.
Y territorialmente, pues lógicamente, la Armada no somos como el Ejército de Tierra, estamos en los sitios donde hay mar, aparte de Madrid, que es donde está la oficina central. Y luego en cada zona pues tenemos nuestras oficinas de relaciones con la prensa. Y con respecto al Ministerio de Defensa, pues lógicamente yo, que soy el director, estoy en relación con la Oficina de Comunicación de Defensa y el resto pues en sus respectivos niveles. Y así de claro y sencillo. Y bueno, pues yo creo que yo he terminado. Efectivamente. Pues muchas gracias. Hola, buenos días. Al turno de la UME, aunque yo también soy marino. Y entonces, bueno, los marinos, además de salvar inmigrantes, recuperar bombos, pues también podemos colaborar en la gestión de las emergencias. Y es un poco de lo que les voy a hablar, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la comunicación pública en la Unidad Militar de Emergencias? Desde dos enfoques principalmente. Uno, el enfoque de la UME como institución, o esa obligación que tenemos como institución de comunicar, y otro enfoque que es la UME como herramienta operativa para colaborar en la gestión de las emergencias. Bien, porque todo lo que hacemos, al fin y al cabo, en comunicación, nosotros, la planificación, la gestión, va siempre relacionada, lógicamente, con esta naturaleza. El caso es que, como institución, en su día, hace poco más de 12 años, pues el Gobierno interpretó una necesidad de la sociedad para crear, que esa necesidad parece que quería o necesitaba crear una unidad especializada en emergencias a nivel estatal. ¿Vale? Como institución que somos, hay que proyectar una imagen. La imagen, ¿cuál es la imagen? Como decía el capitán de navío Berenguer, ¿cuál es la imagen que estamos proyectando? Pues en nuestro caso pues había que interpretar finalmente en la UME, teníamos que interpretar cuál es esa necesidad de los que se había considerado en su día para crear la Unidad Militar de Emergencias. El caso es que fue relativamente sencillo teniendo en cuenta a qué nos dedicábamos, porque lo cierto es que al ser una unidad creada para emergencias de grandes proporciones, emergencias complejas, teníamos que transmitir, y nuestra principal necesidad era que se transmitiera que éramos una unidad eficaz y que podíamos transmitir seguridad en caso de una emergencia de grandes proporciones. ¿Por qué? Porque el contexto de una emergencia, en este caso el contexto emocional por el que está afectado la gente en una emergencia, en este caso, nos afecta muy negativamente a la hora de gestionar las percepciones que tiene la gente. Con lo cual, antes de que ocurra una emergencia, es muy importante que nosotros alcancemos esa percepción de que somos una unidad eficaz y transmitir confianza a los ciudadanos. Como les decía, cuando llega una emergencia, la gente, esto no lo puedo escribir aquí, queda mal escribirlo, sí tengo que decirlo, pero realmente procesamos la información por debajo de nuestras posibilidades intelectuales, ¿vale? Nos centramos en lo más negativo, no hacemos caso a los datos, ni siquiera somos objetivos y comenzamos a tener una percepción muy diferente de lo que está pasando y al fin y al cabo eso nos hace creer que tenemos unas necesidades que no son reales a la hora de gestionar una emergencia y esto supone que tengamos que centrar esfuerzos en un momento tan complejo como una gran catástrofe, que centremos esfuerzos en algo que no debería ser necesario si hubiéramos gestionado bien la percepción, principalmente a través de la comunicación. Pues bien, como les decía, tenemos que llegar a ese momento, a esa gran catástrofe, tenemos que llegar con una confianza de los ciudadanos que limite estas consecuencias, porque si no, entraríamos en una vorágine de percepción negativa y ya sería muy difícil recuperar la catarsis que llamamos finalmente negativa. Después, cuando hablamos desde el punto de vista de la UME como herramienta de gestión de una emergencia, pues tenemos que utilizar lo que le llamamos nosotros la comunicación de riesgo. Ya, cuando ha llegado la emergencia, la comunicación salva muchas vidas porque podemos informar a los ciudadanos de los peligros, necesidades, organizarlos, en fin, hay una serie de técnicas que están enmarcadas dentro de la comunicación de riesgo que lo que va a hacer es favorecer que por un lado salvar vidas, por otro lado evitar que la emergencia se complique precisamente con la comunicación pública. Bien, pues ahí tenemos que utilizar lo que llamamos comunicación de riesgo. Es una comunicación especializada. Lo que sí que es cierto es que nos vamos a encontrar con un entorno informativo muy alterado, puesto que de repente, al ser una gran catástrofe, vamos a tener gran interés de los medios, vienen los medios. Si no hay emergencias, o si cuando estaba yo, también he estado a las órdenes del capitán de navío Berenguer, también está en la Gabinete de Comunicación de la Armada, es difícil, los compañeros que están aquí presentes, ellos saben lo difícil que es llegar a los medios de comunicación si los medios de comunicación no tienen un interés específico en ti. Y
Cuando tienen interés es porque hemos sufrido una crisis de comunicación. Bueno, pues esto, por eso les ponía aquí un poquito antes que estamos en un poco de un contexto también, cuando hay una emergencia, en un contexto de comunicación de crisis. Lo cierto es que hay una gran emergencia, de repente los medios se centran mucho en nosotros y tenemos que atender todas esas necesidades, porque si no se produce un silencio informativo y ellos van a comunicar, estemos nosotros a su lado o no. Con lo cual tenemos la obligación de atender esa demanda informativa. Es el contexto, además, es un momento en el que no sabemos muy bien lo que ha pasado, que para colmo, como es una gran emergencia, es difícil hablar por teléfono y organizarnos entre nosotros, que la gente está afectada, los periodistas. Yo recuerdo en el terremoto de Lorca una compañera con la que estudié, yo soy licenciado en periodismo, que le preguntaba, en la segunda réplica, le preguntaba a la gente que salía corriendo de un supermercado que se estaba cayendo las lamas, de una réplica que hubo, que no tuvo ninguna consecuencia, saben que en Lorca hubo 8 muertos en total, le preguntaba qué es lo que había pasado dentro y decía, hay cientos de muertos ahí adentro, ¿no? El caso es que, y luego el tratamiento de la imagen, que es un problema específico de estas grandes emergencias, también de los conflictos armados, ¿no? Porque al final no es que pueda provocar, a cada uno nos provoque uno de estos efectos, pero sí que hay gente que le puede provocar alguno de estos efectos en mayor medida. En general, a todos nos provocan estos efectos. En fin, desde el punto de vista de la comunicación, está bastante torcido el tema de la comunicación pública en emergencias. Para colmo, ahora salen las redes sociales para complicarnos la cosa un poquito más. Porque si antes teníamos un poco de margen de tiempo para reaccionar ante un hecho sorpresivo como es una gran catástrofe, ahora lo hemos perdido ese tiempo de reacción. Sin embargo, lo cierto es que, al igual que pasó históricamente con la creación de la televisión y la radio, o primero de la radio después de la televisión, que creímos primero, ninguno de esos se inventó para ser medios de comunicación, ¿no? De hecho, la radio se inventó por motivos tácticos militares, llamados los españoles, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de radio, pensamos y relacionamos directamente con los medios de comunicación. Pues es una tecnología que se creó en su día y que ahora se ha visto cuál es su uso como medio de comunicación. Lo mismo pasó con la transmisión de imágenes, que al final se ha convertido en televisión, y lo relacionamos con medios de comunicación. Pues ahora con las redes sociales nos pasa lo mismo. Es una tecnología nueva que se ha creado y que está buscando su encaje en lo que es las emergencias. Este encaje, por cierto, está evolucionando muy rápidamente, como hemos podido ir viendo en las grandes catástrofes. Yo estoy hablando de un contexto de grandes catástrofes, las grandes catástrofes de Fukushima, donde no había nada controlado, sabido o aprendido, conocido sobre cómo gestionar la información en redes sociales, una gran catástrofe, y pasó lo que pasó con la NISA y la TEPCO, que a pesar de ser japoneses, pues parece que no les salió muy bien el tema de la gestión de la comunicación, o como luego hemos visto que en Estados Unidos o en Yolanda se ha ido utilizando esas capacidades que tienen las redes sociales para sacarle beneficio a estas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la información pública, pues para posicionarnos como fuente de información, para transmitir el mensaje con claridad. Antes teníamos, esto es muy importante, lo de la fuente de información es muy importante, por cierto, porque nadie mejor para hablar de alguien que uno mismo, es decir, que nosotros somos los que tenemos que hablar de nosotros mismos, ¿no? Transmitir un mensaje con rapidez. Antes, como les decía, antes teníamos una cierta capacidad de reacción para hablar de un hecho negativo y de grandes proporciones. Por lo menos podíamos pensar, pues era un trauma el tener que escribir, a ver cómo es que hacíamos esa nota de prensa con rapidez y encima hablando de temas tan negativos como eso. Pues realmente las redes sociales ahora nos permiten, con un titular pequeño, dar una información amplia, ¿no? En fin, hay una serie de capacidades, no quiero extenderme mucho por el tiempo, pero al fin y al cabo ustedes estamos en un contexto de protocolo de marketing, lo que conocen como ganar tracción, ¿no? Entonces podemos posicionarnos en sentido desde el punto de vista de la comunicación pública. Y desde el punto de vista de la gestión de la emergencia, pues tenemos unas capacidades tecnológicas que pueden dar esa información que va a ayudar a salvar vidas. Por ejemplo, directamente con los afectados, podemos poner mapas y vídeos, como nosotros hacemos todos los años un ejercicio que ponemos en práctica eso. Puede ser el único canal de información que podamos tener con las víctimas, ya lo hemos puesto, ahora se lo contaré en Ecuador. Recabar datos de las redes sociales que nos puede ser de interés en ese momento de incertidumbre, sobre todo inicial, o aprovechar las actividades colaborativas. Esto es un ejemplo de cómo lo que nos pasó solamente en Ecuador, por darle una coherencia a una historia, pero esto pasa en una u otra medida en cualquier gran catástrofe. El caso es que yo estuve en Ecuador con el equipo de comunicación pública, nosotros nos desplegamos, para nosotros es tan importante la comunicación en emergencias, que nos desplegamos con los equipos operativos. Yo me fui a Ecuador, me fui con 4 bomberos de la Comunidad de Madrid, mientras todo el resto del equipo de la UME se fue en un avión militar a un sitio, o a Guayaquil o a otro puerto, a aeropuertos que yo no conocía. Por motivos de organización, ustedes saben lo difícil que es organizar una sola visita de un país a un sitio. Imagínense, en un contexto de una gran catástrofe, recibir a muchos equipos internacionales, eso no se puede organizar. Lo cierto es que cuando vamos a una gran catástrofe, no sabemos todo, ni mucho menos. Vamos yendo para allí. El caso es que yo, que tuve que ir en un avión de Iberia con estos 4, era porque vamos yendo para allí y ya veremos dónde tenemos que bajarnos.
¿vale? Si en Quito, si en Guayaquil o en dónde. Lo cierto es que la primera parada, yo salgo del avión. Bueno, por cierto, en el avión iban también Bomberos Sin Fronteras y ahora les diré por el siguiente. Bomberos Sin Fronteras me preguntaba a mí qué tenía que hacer, dónde tenían que ir ellos, ¿no? Oye, ¿dónde vamos? ¿Qué tal? Digo, mira, todavía no lo tengo claro. Yo les compartía con él lo que sabía y, lógicamente, los 4 bomberos de la Comunidad de Madrid que iban allí pues también estaban bajo mi cargo. Yo no sabía lo que tenía que hacer, o sea, por lo menos dónde bajarnos. ¿Vale? Total, que cuando llegamos a la primera escala, entro ahí en redes sociales y ahí me encuentro con un tuit de Seguridad Ecuador que hacía referencia a un tuit de la Fuerza Aérea que decía: hemos puesto un puente aéreo desde Quito hasta la zona de Manta, que es, yo sabía que teníamos que ir a la zona de Manta porque era donde más grave era la emergencia, ¿vale? Total, que cuando nosotros fuimos a Manta, los de Bomberos Sin Fronteras se quedaron en Quito. Efectivamente, allí había un puente aéreo que rápidamente, oye, que va, pues, sin pegas, todo ya listo. Y cuando llegamos a Manta me encuentro con que está lo que llamamos el RDC, que es el Centro de Recepción de Equipos Internacionales, en ese aeropuerto. Y digo, ostras, ¿cómo les digo yo a estos chicos de Bomberos Sin Fronteras que tienen que venirse para aquí? Porque toda la ayuda internacional tiene que entrar siempre por este. Bueno, pues entonces ponemos un tuit diciendo dónde se encuentra el RDC, incluso con dirección. Sigo rápido, un poco tal. Ahí nos encontramos con que el gobierno va a utilizar la tecnología para ayudar a encontrar a gente de la catástrofe, y una de las cosas que también es de gran utilidad y es saber realmente lo que está pasando. Por ejemplo, en el barrio de Tarqui, donde estuvimos nosotros desplegados buscando gente, y a nosotros los medios de comunicación nos preguntaban, ¿pero cuántos muertos hay aquí? Nosotros no lo sabíamos, era imposible de saber. Pero, sin embargo, nosotros podíamos saber por redes sociales que el presidente Correa había dicho que había 233 muertos en el barrio de Tarqui. 233 muertos. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a asumir esa portavocía, pero ya decimos, tal y como ha informado recientemente el presidente Correa, aquí se calcula que hay 233 muertos. Y luego, y por último, ya con esto ya termino, es la importante de la iniciativa ciudadana que pueden aportar a las redes sociales. En estos casos son, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, los Jedis digitales, que lo que hacen es un grupo de personas que recopilan información sobre una gran catástrofe y la ponen en un mapa colaborativo en el que los medios, los servicios de emergencia, informamos que estamos y podemos entrar, buscar en la zona donde estamos actuando y sabemos qué es lo que se está tuiteando o publicando en redes sociales o en páginas web sobre esta zona determinada, como por ejemplo que no hay equipos en uno de los hoteles que estuvimos, donde finalmente acabamos buscando, que es en esa foto, es de ese hotel de Canoa, y nuestra primera información la conseguimos por redes sociales. Y con esto paso la palabra a la Guardia Civil, que viene pidiendo paso. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, permítame que dé agradecimiento a la organización de estas jornadas y especialmente a la Escuela Internacional de Protocolo por haber prestado también a la Guardia Civil para asistir a estas jornadas. Me presento, soy el teniente coronel Salom, jefe de protocolo de la Guardia Civil. Llevo escasamente 2 años en esto del protocolo. Yo me identifico como un bisoño en estos temas. Llegué por casualidad, mi trayectoria profesional nunca había estado vinculado a la comunicación y al protocolo. Aterricé en esto, como todos, empecé a estudiar toda la normativa como un loco. A los 6 meses creía que sabía ya todo lo de protocolo porque me había estudiado todo, y ahora que llevo 2 años creo que empiezo a entender lo que es el protocolo, porque me doy cuenta que me faltan muchísimos conocimientos. De hecho, esta es la primera conferencia que hablo, participación pública que hablo sobre protocolo y comunicación en la Guardia Civil. Me ha servido para una cosa, para darme cuenta que la ropa en el armario encoge o que los cuerpos se estropean, porque ya vienes de uniforme, pero como siempre trabajamos de paisano, al ponerme el uniforme me ha dicho que esto ya ha cambiado. Siempre voy pasando porque creemos que el protocolo tiene que ser lo más discreto. El protocolo no tiene que verse. El mejor protocolo es aquel que permite que las actuaciones, los eventos fluyan de forma perfecta sin que se vea el protocolo. Y por eso siempre vamos de paisano. Y esto ha sido mi error, no utilizar el uniforme o prever que el uniforme podía encogerse. Bueno, la política de comunicación, que es lo que vengo a hablar de la política de comunicación en la Guardia Civil, depende de responsabilidad de nuestro gabinete técnico. Nuestra organización, la Guardia Civil, tiene una estructura común como con las grandes organizaciones. Tenemos tres grandes áreas, 3 subdirecciones, comunes a todo tipo de organizaciones: operaciones,
apoyo, logística, medios, como queramos llamarlo, y personal o recursos humanos. Y una cuarta, que es nuestro gabinete técnico, que es un staff, una plana mayor de la dirección, transversal a todas las demás subdirecciones y muy directamente vinculada a nuestro director general. Lógicamente, la comunicación común a todas las demás exposiciones que hemos hablado, pues depende de la dirección a través de ese gabinete técnico. Ella es la política, el que es responsable de la política de comunicación. ¿Qué decir tiene? Que dependemos del Ministerio de Interior y de Defensa y estamos muy vinculados a las políticas, a las del Ministerio de Interior, sobre todo porque gran parte de nuestras actuaciones están vinculadas al orden público y también la de Defensa. Esta política de comunicación la desarrolla a través de tres grandes unidades o tres tipos de unidades. En primer lugar, la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales, la ORIS, el acrónimo de ORIS. Lo dirige una persona que no ha podido venir hoy, es periodista, es funcionario de la Administración, lleva ya muchos años con mucha experiencia y es prácticamente un guardia civil más. Y es la que tiene la responsabilidad de la relación con los medios de comunicación social, las comunicaciones tanto internas como externas de la Guardia Civil, internas para informar a nuestros guardias civiles y externas hacia la sociedad. Es la responsable del desarrollo del manual de identidad corporativa, de la estrategia de comunicación, la desarrollo y puesta al día y la actualización de la estrategia de comunicación, siempre que sea aprobada por nuestro gabinete técnico, lógicamente. Incluso del perfil de identidad corporativa, donde se resaltan nuestros valores muy vinculados desde siempre a la Guardia Civil, porque son los que figuran en nuestra cartilla de Guardia Civil, desarrollada, creada por nuestro fundador, el Duque de Ahumada, y que hoy todavía son vigentes. Esta ORIS se estructura en departamentos, áreas o pequeñas oficinas, una de prensa, que será la que va a desarrollar toda la relación con los medios de comunicación social, difunde todas las noticias. Para que se haga una idea, tenemos alrededor de unas 30 o 50 noticias mensuales. Se supone que prácticamente todos los días de la semana hay una noticia o dos para difundir. Y también tiene atención la relación con los medios de comunicación social. Se apoya también en una oficina de audiovisuales, medios audiovisuales, de gestión de medios gráficos, para apoyar todas las noticias. Y luego tenemos también el área o el departamento de la revista. La revista es una revista de la Guardia Civil, tiene una tirada de 13.000 ejemplares, la mayoría de consumo interno para nuestros guardias civiles, pero también es pública, se puede acceder a ella quien quiera adquirirla. La difundimos a organismos oficiales, pero cualquiera puede suscribirse a esa revista, en la que se informa de las actuaciones, artículos técnicos de seguridad, de pública, en fin, de todos los temas que afectan a la vida del Guardia Civil. Y, por último, tiene común a todo lo que se ha hablado aquí, un departamento de Internet, donde se atiende a redes sociales, fundamental hoy en día, a nuestra página web de Internet y a nuestra página interna de la intranet del Guardia Civil, en la que pretendemos, por lo mismo que se ha dicho, informar y vincular al Guardia Civil, que no se sienta desconocedor de del conjunto de lo que es la Guardia Civil, de toda nuestra actividad. En segundo lugar, después de la ORI, está protocolo. Aquí, como decía antes, es obvio hablar de que protocolo es comunicación. Entonces, es la oficina de protocolo, que es la que tengo la suerte y el honor de dirigir, es la responsable de la preparación y organización de los múltiples actos que lleva la Guardia Civil, de sus premios a todas las paradas militares, a todos los eventos que participa la Guardia Civil. El protocolo de actos externos, apoyar a nuestros mandos cuando acuden en representación institucional a multitud de actos y también somos responsables del marketing de la Guardia Civil, del merchandising de la Guardia Civil. Para que se haga una idea, tenemos del orden de 7 eventos, una media de unos 7 eventos semanales, donde nuestra cúpula, nuestro director general, nuestros subdirectores generales están asistiendo en representación institucional a eventos o estamos organizando nosotros los propios eventos, desde cumbres internacionales, desde premios, desde reuniones de trabajo con autoridades civiles, en fin, multitud de actos. Somos una plantilla de 12 hombres y mujeres que prácticamente estamos a tiempo completo
porque la actividad es frenética. Eso también tiene un lastre, que es que no nos permite profundizar todo lo que nos gustaría en el ámbito del protocolo y la comunicación. Esto es nuestra estructura. La tercera unidad sería las oficinas periféricas de comunicación. Nosotros estamos, tanto ORIS como protocolo, están en la Dirección General de la Guardia Civil y a nivel territorial, en cada una de las provincias de España, tenemos lo que se llaman oficinas periféricas de comunicación, OPCs, que son una especie de portavoces, unas pequeñas oficinas donde se lleva la relación con los medios locales y provinciales y se difunden donde más noticias se difunden, porque las noticias se generan allí donde trabaja la Guardia Civil, es que en toda España, en todo el territorio, y allí es donde se difunden las noticias. Tiene una dependencia, esas unidades tienen una dependencia funcional y técnica de Madrid, del Gabinete Técnico, de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales y nuestro también de la Oficina de Protocolo, pero dependen orgánicamente de cada unidad. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esa sería la estructura de comunicación de la Guardia Civil. Permítame que sea un poquitín crítico. ¿Tenemos fortalezas y debilidades? Sí. Fortalezas, yo diría que la principal fortaleza es que somos noticia. No hace falta mucho esfuerzo para vender nuestras noticias. Una actuación policial fácilmente se vende y prueba de ello es que somos, por las encuestas del INE, la Institución Nacional de Estadística, somos una de las instituciones más valoradas, repetidamente a lo largo de los años, de las más valoradas a nivel de la sociedad. Eso, a la vez que es una fortaleza, puede ser una debilidad. El conformismo, es decir, aquí estamos bien, no tenemos que mejorar. Yo creo que sí, hay entre las debilidades que creo que sí que tenemos que mejorar. Y uno de los puntos de mejora que apuntamos desde nuestro gabinete, desde el gabinete técnico, es la potenciación de esas oficinas de periféricas de comunicación. Potenciarlo en cuanto a más personal, porque muchas veces son unidades muy pequeñitas, y en cuanto a más formación. Somos Guardia Civil y no somos periodistas, a veces tenemos esas limitaciones que nos da el no manejarnos suficientemente cómodos en un escenario de periodistas. Desde el punto de vista protocolo, yo destacaría, porque comunicación tiene una ventaja es que muchas veces a mucha gente le asusta el dar respeto, el enfrentarse a los medios, y además es consciente de que a veces si se habla cosas que no son las adecuadas puede tener repercusiones importantes. Entonces la gente cede el espacio de comunicación a las oficinas periféricas de comunicación, a esas personas encargadas. Entonces no se meten. Pero en cuanto a protocolo, yo creo que desde mi punto de vista estoy percibiendo un fallo que es la ausencia de cultura de protocolo. Y nuestra organización, yo hablo de nuestra organización Guardia Civil, y es que todo el mundo se cree que sabe protocolo, todo el mundo es capaz de organizar eventos. Entonces, una estructura jerarquizada como la Guardia Civil, con más de 80.000 personas y muy descentralizada a nivel territorial, tenemos 2.000 acuartelamientos, pues hablar de protocolo, pues cada jefe sabe protocolo. Y un ejemplo de ello sería algo tan vinculado a la imagen institucional como puede ser el merchandising, que la Guardia Civil ha diseñado sus propias herramientas, sus propios productos de merchandising, ha elegido estos productos con sus imágenes corporativas, pues todo el mundo hace su propio merchandising, sí, con el escudo de la Guardia Civil, con nuestro rombo Adelitores y la espada, pero con su caballo de Cid de Burgos, con su Giralda de Sevilla detrás o tal. O sea, cada uno intenta personalizar esa imagen de protocolo o de imagen institucional de la Guardia Civil ahí donde está. Y igual ocurre con la organización de eventos. A veces les cuesta contar con la Oficina Central de Protocolo de Guardia Civil para la comunicación o para la organización de eventos, de forma que sea una única imagen de Guardia Civil. Lo que decía nuestro compañero José Antonio, al final la comunicación, creo que era José Antonio, que la comunicación tiene que ser única. Una estrategia de comunicación abarca que tanto las personas como las unidades, como nuestras actuaciones, tienen que ser bien coordinadas, bien dirigidas y con una sola imagen. No vale cada uno. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en que esa cultura de protocolo se arraigue en nuestra institución y podamos transmitir una imagen única. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias por la atención.